¿Cuál es tu realidad individual ante los eventos futuros en el plan eterno de Dios? ¿Cuál es tu eterna realidad personal, individual, íntima, considerando los eventos futuros en el plan eterno de Dios? ¿Crees acaso que la pandemia que estamos viviendo o que los huracanes son avisos del fin del mundo? ¿Te preocupa ese tema del fin del mundo? Pero ¿qué me dices por otra parte del fin de tu vida terrenal? Lo innegable, la Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y en cualquier instante de tu vida, sin importar tu edad ni tu salud, tu corazón puede dejar de latir. Y a veces estamos muy preocupados por el fin del mundo sin pensar en que en cualquier instante el Señor puede tomar nuestra vida terrenal. Así es de que te preguntaría, ¿te preocupan los eventos por venir y olvidas que tú en cualquier momento puedes morir? Hace unas semanas me llamó una hermana muy apreciada que radica en El Paso, Texas, y el motivo de su llamada fue para consultarme acerca de los eventos futuros y particularmente acerca del reino milenial, ya que ella iba a impartir un estudio a damas de la iglesia en la que se congrega. Yo traté de explicarle de la mejor manera posible, y algunos días después la hermana me volvió a llamar para agradecerme. Le pregunté que cómo le había ido, me dijo que muy bien, inclusive que su pastor la había felicitado por el estudio que impartió. Sin embargo, también me comentó que un varón de esa iglesia, que le dijo que tenía 45 años en la vida cristiana, le había ya prohibido a su esposa que fuera a esos estudios, que la enseñanza que la hermana en Cristo que menciono había dado está mal. Este señor, este hermano en Cristo, podemos decir, le dijo que hoy estábamos viviendo en el tiempo de la gran tribulación y que él estaba llenando su búnker con comida y provisiones, y que inclusive en poco tiempo iba a empezar la marca de la bestia y que esta hermana iba a ir con él a pedirle comida, ya que hoy estamos viviendo el inicio de la gran tribulación. Y yo preguntaría, ¿de dónde sacó este hermano esa idea? ¿En qué se basó? Yo quiero decir enfáticamente que de ninguna manera hoy estamos viviendo la gran tribulación. Más bien, yo diría a título personal que hoy vivimos el tiempo de la peligrosa, demasiada información. Hoy vivimos en un planeta en donde hay más de 7.500 millones de personas, y aún las personas que viven en los lugares más recónditos tienen acceso a peligrosa, demasiada información. Así es de que yo te pregunto en este día, ¿a quién le vas a creer? ¿Cuál será tu eterna realidad? Ya sea que tú mueras o que Cristo venga. Y por favor, entonces quiero invitarte para que vayamos a la Biblia y consideremos ese versículo que está en Mateo 24:4. Hoy voy a ofrecer un mensaje diferente. Si tú que me estás escuchando piensas que esto es una clase más que un sermón expositivo o temático o textual, estás en lo cierto. En cierto aspecto, hoy voy a ofrecer un panorama general para iniciar una serie de mensajes de los que voy a hablar en un instante más. Pero como siempre queremos y necesitamos que la Biblia sea nuestro fundamento, te invito a que reflexiones en Mateo 24:4. Si no recuerdas nada más de este mensaje, quédate con las palabras del Señor Jesucristo, según Mateo 24:4, que dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Y el tema de este verso es el Señor Jesucristo mismo haciendo una advertencia a su iglesia. El Señor hizo una advertencia a su iglesia diciendo: no se dejen engañar, no se dejen engañar. Y yo digo, bendito sea Dios que hoy los cristianos tenemos la Biblia perfecta, completa, inmutable, verdadera y eterna. Y ante ella una verdad innegable es que en cualquier instante, tú que me escuchas, puedes morir. Y también en cualquier instante el Señor Jesucristo puede venir. Puede ser ahora o en 200 años, no lo sabemos. Pero esas dos verdades están allí
y hay base bíblica para ambas. De hecho, pensando en esto, yo quiero presentarte el siguiente reto en este día: que nadie te engañe, ya que en cualquier instante tú puedes morir o Cristo puede venir. Reitero, no permitas que nadie te engañe. Tu tesoro más valioso es tu propia vida que Dios te concedió, y en cualquier instante puedes morir, o en cualquier instante Cristo puede venir. Por ello yo te pregunto, ¿cuál es tu realidad individual, personalísima, ante los eventos finales en el plan de Dios? ¿Estás preparado o preparada para morir? ¿Estás listo por si Cristo viniera en este preciso instante, o si viniera mientras tú sigues viviendo aquí en la tierra? Con este mensaje o enseñanza quiero iniciar una serie que he titulado El Apocalipsis según Mateo. Con el panorama que voy a compartir el día de hoy, vamos a abrir pauta para que poco a poco vayamos estudiando Mateo 24 y Mateo 25, lo que yo he llamado el Apocalipsis según Mateo. Después de casi 17 años, precisamente desde el 12 de octubre del 2003, que fue la primera ocasión en que presenté un sermón desde este púlpito, después de 15 años ininterrumpidos en los que he tenido el privilegio de ser el maestro de escatología, de eventos futuros en el seminario que patrocina nuestra iglesia, después de una serie de 23 sermones expositivos que he ofrecido poco a poco a través de los años con base en el libro de Apocalipsis, apenas vamos en el capítulo 13 con esa serie, y después de 193 sermones que he tenido el privilegio y la responsabilidad de predicar en domingo en la mañana desde este lugar, con profundo temor, yo quiero tratar de exponer poco a poco los capítulos de Mateo 24 y 25 del Evangelio según Mateo. Mateo 24 y 25, una porción profética muy difícil y también muy controversial. Por ello, yo quiero rogar a Dios que cada cristiano, por lo menos cada cristiano miembro de la Iglesia Bautista Berea de Monterrey, hable una misma cosa respecto a los eventos futuros, en correcto y en firme apego bíblico. Y por ello, al usted hablar una misma cosa respecto a las cosas futuras, que los cristianos de Berea podamos entender bien y tener muy claro el plan eterno de Dios, ello nos traiga paz a nuestra vida, que le traiga paz a tu vida, pase lo que pase a tu alrededor. Si tú conoces perfectamente que Jesucristo mora en ti, y si tú conoces el plan eterno de Dios, entonces eso va a traer paz a tu vida, sin importar lo que ocurra a tu alrededor. Y en el mensaje de hoy, en este panorama, quiero seccionar 4 partes y quiero mencionarlas. En primer lugar, voy a hablarles de algunas reglas de interpretación. Es muy importante que, si vamos a entrar a Mateo 24 y 25, conozcamos por lo menos unas pocas reglas de interpretación. En segundo lugar, voy a hablar de la relación inherente. Hay una relación inherente que hay entre los capítulos y libros proféticos en la palabra de Dios. Luego vamos a hacer una reseña introductoria del pasaje, y en cuarto lugar vamos a considerar algo tremendo: el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Así que, para entrar en materia, consideremos en primer lugar las reglas de interpretación. Y una pregunta que obedece a este tema general que debemos responder es: si Mateo 24 y 25, si estos 97 versículos de la palabra de Dios en la Biblia en español de la versión Reina Valera 60 se leen exactamente igual, si un grupo religioso lo puede leer exactamente igual que otro, ¿por qué entonces hay enseñanzas tan diferentes a este respecto? ¿Por qué hay ideas tan antagonistas y tan opuestas y pensamientos tan extraños unos de otros? Y mi respuesta básica es: por la inclusión o exclusión de sanas reglas de interpretación. Es decir, si una persona no tiene una buena base de interpretación bíblica, entonces no va a llegar a buenas y correctas conclusiones de interpretación bíblica. Si una persona aborda Mateo 24, 25 como si fuera cualquier literatura humana, y se olvida que está ante la palabra de Dios, se olvida que está ante los sermones proféticos del mismo Dios encarnado,
Si una persona aborda y aún osa enseñar Mateo 24 y 25 con ligereza, ignorando las reglas básicas para la sana interpretación bíblica, lo que va a ocurrir es que va a llegar a conclusiones, o más bien diría yo, a confusiones equivocadas. Y peor aún, terminará compartiendo enseñanzas antibíblicas, sumándose así a la demasiada peligrosa información que ya tenemos en todas partes. En el Seminario Bautista Misionero Mexicano, Isaías Rodríguez Vázquez, tenemos una materia que impartimos en un año y se llama hermenéutica, y nosotros allí enseñamos 24 reglas para la correcta interpretación de la palabra de Dios. Pero por ahora solamente quiero compartir 4 de ellas, 4 reglas muy básicas que es necesario conocer y entender para trazar bien nuestro texto de Mateo 24 y 25. Reitero, si esto le parece una clase, bueno, tómelo así. Esta es la sección de enseñanza de este mensaje y aún así espero que sea de gran bendición para su vida. Así tenemos en primer lugar la regla del corazón, y esto nos hace un llamado a la actitud, a la intención correcta que debemos tener al ir a la Biblia. Esto es fundamental. Si usted o yo vamos a la Biblia con soberbia, con dureza de corazón, si vamos a ella solamente para acumular más y más conocimiento, si vamos a ella para defender nuestras ideas preconcebidas, o si vamos a ella sin la presencia y sin la guía de Dios, el Espíritu Santo, esto no nos va a llevar de ninguna manera a una buena interpretación, no nos va a llevar a una buena conclusión. Así que tú y yo necesitamos examinar nuestras actitudes, nuestro corazón, en sincera humildad, antes de pretender hallar el mensaje correcto en la palabra de Dios. Esta es la regla del corazón. La segunda regla, muy importante para aplicar a toda la Biblia, pero para entender mejor Mateo 24 y 25, es la regla que llamamos de la interpretación cristocéntrica. Escucha bien esto porque es muy, muy importante. La interpretación cristocéntrica podríamos sintetizarlo de esta manera. Todo el tema de la Biblia en una palabra es Jesucristo. Jesucristo. Nosotros creemos por la Biblia que el Señor Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo. Así que si tú al ir a la palabra de Dios tienes que entender que toda ella está ofrecida para que nosotros podamos conocer a Jesucristo. Comprender entonces también que toda interpretación que ignore, que niegue o que menosprecie la deidad y la suficiencia salvífica de Jesucristo es incorrecta. Yo quiero repetir esto: toda interpretación, toda conclusión que ignore, que niegue o que menosprecie la deidad, la divinidad y la suficiencia salvífica de Jesucristo es una interpretación incorrecta. Apocalipsis 19:10, en su última parte, dice de esta manera: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La intención de la palabra de Dios se llama Jesucristo, revelar al Señor Jesucristo en todo su extensión y esplendor. Así que si al ir a la Biblia tú llegas a conclusiones, si tú vas a la Biblia y llegas a conclusiones que contradicen o invalidan la divinidad y la obra de Jesucristo, te aseguro de antemano que estás mal interpretando la palabra de Dios. La tercera regla que te quiero mencionar, aunque sea brevemente, es la regla del contexto. Hemos visto corazón, la regla cristocéntrica, y ahora vemos la del contexto. Se cuenta que preguntaron a un maestro de un seminario, de un instituto bíblico, ¿cuáles son las 3 reglas principales para poder interpretar bien la palabra de Dios? Y el maestro respondió: contexto, contexto y contexto. Y debemos entender así que cada palabra, cada frase, cada versículo, cada capítulo, cada libro, cada testamento de la palabra de Dios debe entenderse en su contexto literal, histórico y gramático. A mí me parece que la ignorancia de esta regla, de esta sola regla del contexto, es la que ha dado más lugar a la mayor confusión y a la mayor cantidad de grupos religiosos que, ya sea de buena o de mala fe,
toman versículos aislados, sacan una idea de la Escritura sin considerar el contexto en el que está plasmado ese versículo, y de allí llegan al error. Y de esta manera son otros que se suman a la peligrosa demasiada información. Y la palabra demasiada intencionalmente tiene una connotación negativa. Cuando hablo de peligrosa demasiada información, no quiere decir que tener información es malo, pero nosotros necesitamos recordar que la Biblia es nuestra autoridad, que la Biblia es verdad, y cualquier otra información ajena a la palabra de Dios tenemos que filtrarla a la luz de lo que nos dice Dios en su bendita palabra. Pero esa filtración tiene que hacerse con orden, tiene que hacerse siguiendo reglas que están extraídas de la misma palabra de Dios, para que no nos desviemos de la verdad. Antes he mencionado que con este mensaje voy a intentar iniciar una serie de sermones con base en Mateo 24 y 25. Y quiero decirles como un ejemplo para dimensionar la importancia que tiene el contexto. Quiero decirles como un ejemplo personal lo que yo hice para tratar de prepararme en esta ocasión. Y quiero mostrarles esta libreta que tengo aquí en mis manos, y yo sé que no la van a poder ver bien con detalle, pero en esta libreta tengo escrito de mi puño y letra todo el Evangelio según Mateo. Y esta libreta me puse a escribirla en el año 2005. Y aparte tiene mis anotaciones. Hagan de cuenta que esta libreta tiene mi comentario personal íntimo del Evangelio según Mateo. ¿Y usted cree que yo me puse a escribir a mano porque no tengo una computadora? No, sí tengo acceso a escribir en computadora. Pero ¿cree usted también que me puse a escribir porque no tengo que hacer? Claro, como usted, yo también tengo mucho que hacer. ¿Cuál es la razón entonces? Bueno, la razón es que me di a esta tarea para tratar de entender para mi vida íntima el contexto en el que está inmerso Mateo 24 y 25. Yo le llamo al Evangelio de Mateo para mi vida el Evangelio del Rey Manso, el Evangelio del Rey Manso, quien nos dejó su predicación profética, Dios dejándonos durante su ministerio terrenal su sermón de las cosas por venir, Él mismo en la persona de Jesucristo, asentada allí en Mateo 24 y Mateo 25, la cual debemos leer, estudiar, meditar y aplicar en su contexto, y sabiendo que un día, no sabemos cuándo, el Rey de Reyes, este Rey manso, todopoderoso, vendrá primero para llevarnos con Él, y luego vendrá otra vez a la tierra, y nosotros vendremos con Él, y Él establecerá su reino eterno junto con todos sus redimidos. La cuarta regla que quiero mencionar, que es muy importante para que podamos luego adentrarnos en el estudio de nuestro pasaje base, que será Mateo 24-25, es la regla de la consistencia. Hemos hablado del corazón, la regla cristocéntrica, la regla del contexto, y ahora de la consistencia. Esta regla nos dice que la Biblia es consistente, toda ella es una unidad y no tiene absolutamente ninguna contradicción. Saber esto, combinado con las reglas anteriores, nos va a ayudar a tener un correcto aprendizaje de la palabra de Dios. Esto es tan sencillo como entender, por ejemplo, Mateo 24:14. Si usted tiene su Biblia, vamos a estar incursionando un poco, solamente vamos a estar viendo de manera general Mateo 24 y 25. Tenga ahí su Biblia abierta y vea usted lo que dice Mateo 24:14. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero decirles que es uno de los versículos de la Biblia más mal interpretados. Es uno de los versículos de la palabra de Dios más mal enseñados. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Acaso esto significa que mi salvación depende de mi perseverancia? De ninguna manera. De ninguna manera. El pasaje en su contexto no dice eso. Si usted está entendiendo eso, es decir, si a usted le han enseñado que usted necesita perseverar para que entonces sí pueda ser salvo, está ignorando la interpretación cristocéntrica, está ignorando la divinidad y la suficiencia de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario.
Imagínense nada más qué mala interpretación por no conocer una regla correcta para ir a la Biblia. Usted estaría ignorando también el contexto bíblico general. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dijo, el que persevera tiene vida eterna. Él nos dio claro en su palabra y de manera abundante pasajes que nos hablan de que la salvación es por la persona y la obra de Cristo, no por nuestra obra. Dice Romanos 4:5 creo, dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y así podríamos citar más y más y hallar más y más pasajes. Entonces, a la luz de la consistencia bíblica, esto no puede ser así. No puede ser que yo necesito perseverar para entonces llegar a ser salvo. Esa es una mala interpretación. Precisamente, si usted interpreta de esa manera, estaría violando la consistencia bíblica con cantidad de pasajes, muchos más, añadiendo a los que ya he mencionado, que expresan, que enseñan y que explican que mi salvación, que tu salvación, no depende de tu perseverancia en lo absoluto, depende de la persona, de la obra, de la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Te das cuenta de la importancia que tienen las reglas de la interpretación bíblica? Ahora, yo no estoy hablando de ninguna manera que los cristianos debemos vivir como nos dé la gana. Nosotros debemos vivir cada día para la gloria de Dios. Pero si estamos hablando de que necesito perseverar para ser salvo, estoy mal interpretando, estoy mal enseñando la palabra de Dios, porque eso no es así. Yo aquí solamente he compartido un destello de 4 reglas de interpretación: corazón, cristocéntrica, contexto y consistencia. Y quiero hacer un paréntesis para reiterar, en el Seminario Bautista Misionero Mexicano enseñamos 24 reglas. El 17 de agosto iniciamos clases y si usted está interesado o interesada, bueno, consulte nuestras páginas, ahí está la información y tal vez pueda acceder a estas clases que ahora van a ser presenciales, pero con transmisión en línea. Cierro este paréntesis comercial porque esto es muy importante. Yo no puedo ir a la Biblia como si fuera cualquier libro, nada más hecho por cualquier persona. La Biblia es la palabra de Dios. Pero para avanzar, luego de ver estas reglas de interpretación, en segundo lugar quiero invitarle para que consideremos la relación inherente. La relación inherente. Y es que al ver Mateo 24 y 25 como el sermón profético del Señor Jesucristo, y al reconocer que toda la palabra de Dios es consistente, eso me lleva a concluir y confirmar que toda la profecía bíblica es 100% consistente. Si toda la Biblia es consistente, toda la parte profética de la Biblia va a ser 100% consistente. Ahora yo quiero preguntarles, y ojalá pudiera tenerles aquí para que me respondieran, pero yo quiero preguntarles, ¿cuál es el libro profético del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el libro profético del Nuevo Testamento? El Apocalipsis. Usted puede contestar ahí en el Facebook, ¿verdad? El libro profético del Nuevo Testamento es el Apocalipsis. Y yo preguntaría, yendo más allá, a los miembros de la Iglesia Berea, a los cristianos de la Iglesia Bautista Berea, a los que han sufrido tal vez 20 o 22 o 23 sermones de su servidor tocantes al libro de Apocalipsis, ¿cuáles son las 3 palabras clave para bosquejar el libro de Apocalipsis? Como quisiera con todo mi corazón tenerles aquí para que al menos 1 o 2 me pudiera responder, porque yo sé que hay algunos que pueden responder. Tal vez ahora me pueda escribir usted allí una notita, decir, las 3 palabras clave para bosquejar bien el libro de Apocalipsis son, ¿las recuerda usted? Iglesia, tribulación y reino. Iglesia, tribulación y reino. Para ir más allá, recuerde, este no es un sermón de Apocalipsis, pero es un sermón que nos va a servir para sentar las bases de nuestra exposición literal de Mateo 24 y 25. Y lo que quiero hacerle ver es esto: iglesia, tribulación y reino. Iglesia en el libro de Apocalipsis es capítulo 1 y hasta el 3. La parte de la tribulación propiamente dicho, 4 y 5 de Apocalipsis es en el cielo, pero del 6 ya hasta el 19 es tribulación. Y luego del 20 al 22 el tema principal es el reino milenial que se prolonga para toda la eternidad. Ahora escuche bien esto. Es así que a la luz de la consistencia bíblica y por ende a la luz de la consistencia profética de la Biblia, ¿cuál cree usted que serán o cuáles cree usted que serán las palabras clave para bosquejar correctamente Mateo 24 y 25? Bueno, de mi estudio particular,
de ver el contexto, de comparar la palabra con la palabra, yo le puedo decir de antemano que las 3 palabras clave para que usted y yo podamos entender bien el mensaje profético del Señor Jesucristo son iglesia, tribulación y reino. Iglesia, tribulación y reino. Por ello es que he titulado a esta serie de sermones que voy a empezar a predicar el Apocalipsis según Mateo. Allí en Mateo capítulo 24 y 25 vemos como si fuera una síntesis, como un breve apocalipsis, que luego lo vemos ya desplegado con todo el detalle allá en el libro que lleva este nombre. Pero por ahora, permítanme tratar de explicar esto que acabo de decir a través de una reseña introductoria. Una breve reseña, y para ello vamos al contexto inmediato de nuestro pasaje. Por favor, vaya usted a Mateo 23 del 37 al 39 y espero con todo mi corazón que usted no se desconecte de este mensaje. Si le está pareciendo un poco diferente, si le está pareciendo un poco difícil, bueno, tal vez lo va a poder escuchar y volver a revisar más despacio en la grabación, pero yo quisiera que se quede conmigo y que vea esta reseña porque es muy importante lo que voy a compartir a continuación. Vean ustedes Mateo 23 del 37 al 39. El Señor Jesucristo, en el ocaso de su ministerio terrenal, dice estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y noten esto, dice el pasaje, y no quisiste, y no quisiste. Observen que el Señor Jesucristo está evocando y tal vez, no lo sé, clamando en virtud del rechazo que recibió de la nación de Israel, de la etnia judía, de su pueblo escogido. Y entonces el Señor dicta su sentencia en el versículo 38. Este es el contexto inmediato a los pasajes que vamos a considerar. Y ahí en el verso 38 de Mateo 23 leemos: He aquí, vuestra casa es dejada desierta. He aquí, vuestra casa es dejada desierta. Ahora permítame hacerle esta pregunta. Estas palabras que dice el Señor Jesucristo, ¿a quién las está dirigiendo? ¿La está dirigiendo a toda la humanidad de manera indiscriminada? ¿La está dirigiendo a la iglesia que Él vino a fundar durante su ministerio terrenal y que ahora está en ese momento histórico a punto de dejar? Porque va a ir a la cruz, va a morir, va a ser sepultado y va a resucitar. ¿O la está dirigiendo a la nación de Israel? No hay duda. Si usted ve con detenimiento este pasaje, usted puede entender que el Señor Jesucristo se está dirigiendo específicamente a la nación de Israel. He aquí otra regla de interpretación, la regla del destinatario. ¿A quién le está hablando? Ahora vea usted, el Señor añade en este versículo 39 de Mateo 23, dice: porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es como si el Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, como digo ya en el ocaso de su ministerio terrenal, estuviera sacudiéndose el polvo de sus pies para con la nación de Israel como etnia, y en pocas palabras evocara lo que dijo Juan allá en el capítulo 1, versículo 11, cuando dijo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por favor, note usted que el Señor aquí está hablando a los judíos. Esto es muy importante. Este contexto inmediato anterior del Señor Jesús para Mateo 24 y 25 es: Él está hablando al pueblo de Israel y dice: yo les quise reunir y ustedes no quisieron. Por cierto, un paréntesis importante, no quisieron. Dios nos dio libertad a cada uno de nosotros para decidir, para escoger. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio terrenal, después que fue bautizado, predicó primeramente a los judíos, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Cuando Él envió a los 12 discípulos para que predicaran el evangelio, les dijo: por camino de gentiles, noten esto, gentiles, es decir, todos los que no sean de la etnia judía, por camino de gentiles no vayáis, y en camino de samaritanos, que es una mezcla de judíos con gentiles, no entréis. Versículo 6 de Mateo 10, estoy en Mateo 10, vea usted: sino oíd antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora el Señor Jesucristo, cuando encomienda a los 12 a ir a predicar, no les dice vayan exclusivamente
a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero dice, vayan antes a la casa de Israel. Y aquí entonces yo quiero que ustedes noten la palabra gentiles. El Señor dice, por camino de gentiles no vayáis. Ahí tenemos otro grupo, aparte de judíos. Ahora, ustedes y yo sabemos por la Biblia que la salvación es para todos los hombres, ya que Dios ama a toda la humanidad y Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, también sabemos por la Biblia que Dios es un Dios de pactos y es un Dios de orden, y en ese orden Dios estableció un plan para trabajar específicamente con la nación de Israel, con su pueblo escogido. Pero por otra parte, Dios en la persona de Jesucristo fundó su iglesia y tiene un plan eterno para ella. Así es de que nosotros no podemos ni debemos mezclar a Israel con la iglesia, y mucho menos en los pasajes proféticos. Si nosotros hacemos esa revoltura, entonces vamos a malinterpretar la palabra de Dios, vamos a mal enseñar la palabra de Dios y vamos a caer siendo sumas y sumas y sumas rumbo a la peligrosa demasiada información. Así que en el contexto inmediato anterior a Mateo 24 y 25, que leímos hace un momento, leemos la despedida de parte del Señor Jesucristo con respecto a su ministración pública y abierta dirigida a Israel. De hecho, en un poquito tiempo después de este sermón profético, el Señor se va a encerrar con sus apóstoles en el aposento alto y va a dedicarse a ministrarlos antes de que llegue la consumación de su ministerio terrenal. Con sus apóstoles, ¿como quién? Como su iglesia local. Es lo que iba a hacer el Señor. De allí, de este contexto inmediato general, podemos ver el contenido de nuestro pasaje. Ahora sí vamos a entrar a Mateo 24, 25 en esta primera vista muy general, con nuestras tres palabras clave: iglesia, tribulación y reino. Iglesia, tribulación y reino. Así es de que acompáñeme usted y vea Mateo 24 del 1 al 4. Mateo 24 del 1 al 4 contiene preguntas proféticas. Esto será materia de nuestro sermón ya expositivo de la próxima ocasión, pero solo quiero darle lectura al pasaje y le pido que usted cuente la cantidad de preguntas que aparecen en esta porción. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. Ahora, los discípulos de Jesús son los seguidores de Él, y los verdaderos discípulos son los que habían obedecido el mandato del bautismo y habían venido a ser parte de su iglesia, aunque tal vez algunos no entendían todo, porque hoy en día los cristianos no entendemos todo, pero el Señor vino a fundar su iglesia, los llamó, y entonces ellos fueron añadiéndose a la iglesia que fundó el Señor Jesús. He aquí algo clave: estos discípulos eran, por una parte, miembros de la iglesia del Señor, pero por otra parte, todos ellos, los primeros miembros de la iglesia del Señor, todos eran de la etnia judía. Así es de que también eran representantes del remanente fiel de Israel. Esto lo vamos a explicar con más detalle en el próximo mensaje, pero lo que yo quiero es que vean ustedes esta porción de la Escritura. Y dice, cuando Jesús del templo se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mateo 24:2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? El Señor Jesucristo les está mostrando las cosas que son, las cosas que están presenciando durante el periodo de la fundación de la iglesia. Estamos en el tiempo de la iglesia. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor está anunciando una profecía de doble y triple cumplimiento futuro. Y luego dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, noten esto, aparte, diciendo. Los discípulos ahora se le acercan aparte, diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora es el círculo más íntimo de los discípulos los que vienen a él y le preguntan, y aquí vienen las preguntas proféticas: ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, esto que tú estás diciendo, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Y qué señal? Noten esta palabra, por favor, en nuestro pasaje Mateo 24:4. No dice qué señales. Ojo, no dice qué señales. Los discípulos preguntan, ¿qué señal? No dice señales. Y dice, habrá de tu venida, de tu venida. Y luego dice, y del fin del siglo, y del fin del siglo. Respondiendo Jesús, les dijo,
mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Una aplicación que quiero dar aquí es reiterando las palabras del Señor en respuesta a las preguntas de sus discípulos. Cuidado, alerta, no se dejen engañar, miren que nadie les engañe. Esto implica que ya sea por ignorancia o por soberbia o por maldad, hay y habrá muchos engañadores. Y hoy lo vemos en la peligrosa demasiada información. Por ello es fundamental conocer y aplicar correctamente las reglas de interpretación bíblica para obtener el aprendizaje verdadero de la palabra de Dios y cuidar que nadie nos engañe. Avanzando con este panorama de nuestro pasaje, a partir de Mateo 24 y versículo 5, estaríamos entonces entrando a la sección que atañe a nuestra segunda palabra clave, la palabra tribulación. A partir del versículo 5, el Señor Jesucristo empieza a hablar tocante al tema de la gran tribulación. Empieza a predicar a sus discípulos relativo a este tiempo de juicio contra los moradores de la tierra. Y esto es lo que propiamente corresponde a Apocalipsis capítulo 6 y hasta el 19. Ya en los mensajes expositivos de esta serie, ustedes van a poder constatar la relación inherente, por eso hablo de esta expresión, la relación inherente que hay entre Mateo 24 y 25 con Apocalipsis capítulo 6 y los siguientes. Usted puede hacer ese ejercicio de antemano, puede leer Mateo 24, 5 en adelante y puede ver Apocalipsis capítulo 6 en adelante y va a ver toda esa correspondencia en el tiempo de la tribulación que viene a plasmar el Señor Jesucristo de una manera más general, más puntual en su sermón profético de Mateo 24 y 25. Y para completar este vistazo a nuestro pasaje preguntaríamos, ¿y dónde aparece el reino? Estamos sugiriendo, estamos nosotros proponiendo que Mateo 24 y 25 se puede estructurar como la parte que corresponde a la iglesia, la parte que corresponde a la tribulación, cuando ya no está la iglesia, y la parte que corresponde al reino, cuando la iglesia viene con el Señor Jesucristo para establecer su reino. ¿Dónde encontramos el reino? Pues lo vemos claramente en Mateo 25, versículo 1. Vaya usted ahora, de vuelta ahí a su página en su Biblia y vea lo que dice Mateo 25, 1. Escuche usted, por favor. Entonces, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Entonces está hablando, Mateo 25, del reino. Está hablando del reino. A mí me resulta triste y me resulta penoso ver la ligereza con la cual gran cantidad de creyentes toman esta porción de la palabra de Dios, Mateo 24 y en particular Mateo 25, para aplicarla de manera directa e indiscriminada a la iglesia que el Señor Jesucristo compró con su sangre preciosa. Quiero recordar Apocalipsis capítulo 1, verso 5 en la segunda parte, donde dice, al que nos amó en tiempo pasado y nos lavó de nuestros pecados en tiempo pasado, con su sangre, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y luego dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nuestra salvación está perfecta, está completa, está consumada en la persona y en la obra de Jesucristo. No tenemos nosotros que hacer nada más para ser salvos, sino arrepentirnos y creer en Jesucristo. Ya veremos esto, si Dios nos permite, en el pasaje que corresponda de esta serie. Pero de entrada yo les quiero avanzar algo. Las 10 vírgenes no representan a la iglesia. Las 10 vírgenes que se mencionan en la parábola de Mateo 25 no son la iglesia. Quisiera repetir esto otra vez, pero ya quedó ahí asentado. Y yo espero que de entrada usted al menos lo considere, lo lea, lo entienda y espere a ese sermón. Y cuando lleguemos a Mateo 25 vamos en el temor de Dios a tratar de demostrar esta verdad, usando correctas reglas de interpretación bíblica. ¿Y qué decir por otra parte de la famosa y muy citada parábola de los talentos? Yo reconozco que esta parábola, como toda la escritura, tiene muchísima aplicación, pero allí mismo en Mateo 25, 14 leemos, vaya usted a Mateo 25, 14 y va a ver, porque el reino de los cielos, iglesia, tribulación y reino. Capítulo 25, el Señor Jesucristo está hablando del reino, está hablando del reino después de la tribulación,
a través de parábolas. Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. En su momento también vamos a tratar de exponer este pasaje. Este es un panorama general, esta es una plataforma o punto de partida para esta serie que estaremos tratando de predicar poco a poco, no de manera consecutiva, pero vamos a tratar de completar esta serie con el favor de Dios. Y de antemano yo quiero reiterar algo: seguramente toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, dice la Escritura, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero es necesario comprender que si bien todos los humanos somos beneficiarios de la palabra de Dios, no toda la Biblia está dirigida directa e indiscriminadamente a la iglesia. Esta es otra regla de interpretación, la regla del destinatario. Allá en 1 Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. He aquí 3 grupos de destinatarios a los que de manera conjunta o separada puede ir dirigida la palabra de Dios. Y nosotros, en humildad, en el Espíritu Santo, necesitamos discernir, distinguir en humildad en cada parte de la Escritura si somos o no somos destinatarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo encontrarle una aplicación a mi vida práctica, alguna enseñanza a la parábola de los talentos. Pero yo preguntaría, yo, redimido por Cristo, como parte de la iglesia que Él compró, ¿soy destinatario de la parábola de los talentos? Y de entrada le digo, yo no soy destinatario de esa parábola. Lo veremos en esta serie, ¿verdad? Primeramente Dios, lo estaremos viendo con más detalle. ¿Recuerda usted lo que vimos hace un momento cuando veíamos el contexto general y al Señor Jesucristo hablando a los judíos? ¿Cómo fue que el Señor Jesús dirigió sus palabras a Jerusalén, Jerusalén, judíos? Y luego envió a su iglesia y les dijo, por camino de gentiles, es decir, por camino de no judíos, ustedes, iglesia, no vayáis. Bueno, aquí estamos viendo estos 3 destinatarios: Jerusalén, judíos, la iglesia encomendada a ir a predicar, y a la iglesia diciéndole, ¿sabes qué? Nomás que los gentiles no los tomes ahorita como tu prioridad, ve primero a los judíos. ¿Qué tenemos entonces? Iglesia, gentiles y judíos, destinatarios diferentes. Hasta aquí hemos visto reglas de interpretación, hemos visto la relación inherente que hay entre Mateo 24-25 y Apocalipsis capítulo 6 en adelante. Hemos dado una reseña introductoria y, en cuarto lugar, casi para concluir, quiero mencionar un elemento sumamente importante que también estaremos considerando a través de esta serie de sermones. Pero este es un elemento sumamente importante que ha sido también utilizado, mal utilizado, para engañar a muchas personas, para mal enseñar, para asustar, para mal interpretar la palabra y llegar también a la peligrosa demasiada información. De lo que quiero hablarles es de el regreso inminente. En este mensaje he advertido acerca de la peligrosa demasiada información vez tras vez, y no es una casualidad. Nosotros estamos bombardeados de tanta información que necesitamos tener claras las verdades de la palabra de Dios. Por ello también he mencionado 2 verdades bíblicas. Una, en cualquier momento tú puedes morir. En cualquier momento yo puedo morir. Ahora mismo que estoy hablando podría detenerse mi corazón y yo podría dejar de existir aquí en la tierra. Esa es una verdad innegable, pero lo relevante y lo trascendente es que es lo que dice la palabra de Dios. Segundo lugar, en cualquier momento Cristo puede venir. En cualquier momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra, el Señor Jesucristo puede venir. Y de esta última verdad, es decir, de que Cristo viene en cualquier momento, también hay muchas opiniones. Por ello, de momento solamente quiero hacer 2 cosas para hablar del regreso del Señor. En primer lugar,
recordar la advertencia del Señor a su iglesia. Mirad que nadie os engañe. Cuidado, no se dejen engañar, así sea el teólogo más prestigiado y más famoso. Vean el contexto, vean la interpretación cristocéntrica, vean la consistencia, cuiden las actitudes del corazón, veamos la regla del destinatario y no nos dejemos engañar. El apóstol Pablo le advirtió también a los cristianos en Tesalónica y le dijo estas palabras: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la segunda venida del Señor, y a nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que no los muevan de la firme y sana doctrina bíblica, inclusive en los temas de profecía, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Hay grupos religiosos que tienen escritos a los que les dan una solemnidad y un carácter de divinos. Lo único divino para nosotros es la palabra de Dios en cuanto a escritos. Dice, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y dice Pablo, nadie os engañe de ninguna manera. ¿Saben por qué creemos que Cristo viene? Porque al final de la Escritura el Señor Jesucristo dijo, ciertamente vengo en breve, y el respuesta de la iglesia es, amén, sí, ven Señor Jesús. Pero nosotros necesitamos discernir a qué se refiere el Señor cuando dice, vengo en breve. Y en efecto puede venir en cualquier instante, pero puede venir dentro de cientos de años. Y la pregunta es si tú estás preparado para morir, y si tú estás preparado por si Cristo llega a venir. Créanme, hermanos y hermanas, el pasaje que estaré exponiendo poco a poco en esta serie es uno de los más complicados en la palabra de Dios. En realidad, con mucho temor estoy tratando de introducirme en esta serie y por eso estoy haciendo este preámbulo un poco diferente, porque lo que vamos a estar exponiendo porción por porción, idea por idea, dentro de este sermón que nos dejó el Señor Jesucristo, no es nada sencillo. Así que de entrada reitero y reitero la advertencia, que nadie os engañe. Y lo segundo que quiero decir después de recordar esta advertencia del Señor es más bien hacer un recorrido muy rápido a través de Mateo 24 y 25 para que ustedes vean la manera en la cual dentro de nuestras tres palabras clave, iglesia, tribulación y reino, se encuentra también ahí inmersa la venida del Señor. Lo diría de esta manera muy puntual. Hoy vivimos el tiempo de la iglesia, viene el Señor en las nubes para llevarse a la iglesia. Tiene lugar la tribulación, venimos nosotros por segunda vez con el Señor para establecer su reino. Iglesia, tribulación, reino. Venida en las nubes, segunda venida a la tierra. Pero esto que estoy diciendo necesitamos sustentarlo a la luz de la palabra de Dios. Así es de que por favor, casi estoy concluyendo, pero tengan abierto Mateo 24 y 25 y vayan conmigo a través de este recorrido persiguiendo la venida del Señor en Mateo 24 y 25. Dice así, por ejemplo, en Mateo 24:3 al final, ¿y qué señal habrá de tu venida? Primera mención ahí. 24:27 al final, así también será la venida del Hijo del Hombre. Capítulo 24, versículo 30, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Capítulo 24, versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 24:39 al final, así será también la venida del Hijo del Hombre. 24:42 dice la palabra, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 24:44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 24:46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, ahí tenemos otra vez la venida del Señor, le halle haciendo así. 25:6, vean qué tremenda expresión, aquí viene el esposo, esa es una admiración, aquí viene el esposo. Y en el contexto bíblico diríamos, aquí viene el esposo con su esposa. 25:10,
Pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo, la venida del esposo. 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Capítulo 25, versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Capítulo 25, versículo 27 de Mateo, y al venir yo. Capítulo 25, versículo 31, la última mención de la porción, dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Es así que en Mateo 24 y 25, lo que yo he llamado el Apocalipsis según Mateo, inmerso en esta porción, en esta estructura de iglesia, tribulación y reino, hay un elemento que se llama la venida del Señor. El esposo y Rey eterno puede venir en cualquier momento, ahora o en 200 años, para llevarse a la iglesia, pero luego, después de la tribulación, el esposo y Rey eterno viene con su esposa para establecer su reino. Ahora quiero dejar muy claro, todas y cada una de las menciones de la venida del Señor en Mateo 24 y 25 se refieren a la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Voy a repetir esto: todas y cada una de las menciones de la venida del Señor en Mateo 24 y 25 se refieren a la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Yo sé que lo que he compartido en esta ocasión no ha sido fácil, lo reconozco. Sé que no ha sido un mensaje ortodoxo en cuanto a la forma, pero he visto la necesidad de hacerlo de esta manera porque yo quisiera que esto sea una plataforma de enseñanza, de información en perspectiva panorámica de Mateo 24 y 25, para que partiendo de aquí podamos ahora sí ir viendo y escudriñando cada porción de esta palabra. Pero de momento yo quiero concluir preguntándote a ti que me escuchas, ¿cuál es tu realidad individual respecto a los eventos finales en el plan de Dios? ¿Acaso estás fabricando un búnker? ¿Sabes una cosa? Dios es nuestro refugio. ¿Qué tanto sabes acerca de los tiempos del fin? ¿Y cuál es tu base para ello? ¿Te preocupan o te asustan estos temas? ¿Pero qué me dices mejor del final de tu vida terrenal? Sería extraño que te preocupen los eventos por venir y te olvides de que en cualquier momento tu corazón puede dejar de latir. Así es de que te reitero el reto que hemos planteado a través de este mensaje: que nadie te engañe, ya que en cualquier instante tú puedes morir o Cristo puede venir. Por ello te pregunto de manera directa, ¿estás tú preparado para morir? ¿Estás tú verdaderamente preparada para morir? ¿Estás listo? Si Cristo viniera en este instante, ¿te irías con Él? Tener la plena certeza individual de que Jesucristo mora en ti, tener la plena certeza individual de que Jesucristo mora en ti, es la única manera en la que puedes estar listo o lista para morir o para irte con Él, Señor Jesucristo, si Él llegara a venir durante tu vida terrenal. Tener la plena certeza individual de que Jesucristo mora en ti es lo único que puede traer paz a tu vida, sin importar las circunstancias a tu alrededor. Así que si Jesucristo mora en ti, no temas las circunstancias, no temas lo que esté pasando a tu alrededor y de ninguna manera te dejes engañar. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu presencia permanente en nuestra vida. Te damos gracias por Dios, el Espíritu Santo, que mora en nosotros, los que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Y te damos gracias porque tu palabra dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Señor, yo te ofrezco este mensaje primero para ti, luego para mí, y luego te ruego, Señor, que utilices este mensaje para traer bendición, edificación, reto y paz a los oyentes. Señor, permite que esta sea una buena plataforma de información bíblica y de enseñanzas que nos ayuden a poder trazar bien tu palabra con respecto al sermón profético de el Señor Jesucristo. Y solamente por un instante, Señor, si acaso este mensaje lo está escuchando una persona que no tiene la seguridad
de que Jesucristo mora en ella de manera espiritual, real y eterna. Entonces te pido, Señor, que le muevas su pensamiento, que le ayudes en su voluntad para que te busque en humildad, que tenga a bien escribirnos y seguramente, Señor, nosotros procuraremos enseñarles cuál es tu plan, cuál es tu designio para que una persona pueda reconciliarse contigo y tener perdón, salvación y vida eterna. Señor, estamos siempre en tus manos, bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que nos ayudes a quedarnos en comunión contigo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vamos a escuchar una alabanza más y con eso estaremos despedidos.